Y quisiera invitarles a que abran conmigo una escritura que he estado meditando para nuestra bendición y edificación. Yo confío que sea nuestro Señor el que en esta mañana pueda hablarnos al darnos la provisión de esta palabra. En el libro de Romanos, por favor, aquí en el capítulo 2, vamos a estar tomando una porción un poquito amplia y vamos a tomar desde el versículo 2 hasta el versículo 11. Le hemos titulado, lo que nos va a ocupar en esta hora es acerca de la benignidad, de Dios para tu vida. Hay veces que nosotros no reconocemos que la benignidad de Dios ha estado con nosotros. Y muchas veces, hermanos, nosotros tenemos que detenernos y poder reconocer, de decir, en realidad, como bien decía nuestro hermano Edgar, Dios es bueno. Y qué buena la palabra que el hermano decía. Lo que hace falta es que Dios ilumine nuestros ojos para lograr ver esa bondad y esa benignidad. La benignidad de Dios para nuestras vidas. Dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo del 2 en adelante. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia, sobre todo a ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz, todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Señor amado, en esta hora queremos una vez más darte las gracias por abrirnos las puertas de los cielos para poder entrar, Señor, confiadamente y poder ofrendarte nuestra adoración y nuestra alabanza. Mas ahora, Señor, en este momento queremos pedir tu bendición con tu Espíritu Santo para que tú puedas hablar a nuestros corazones, sí, hablar a nuestras mentes, pero hablar a nuestra alma, de tal manera, mi Dios, que apreciemos tu enseñanza y que tal enseñanza nos ayude a hacer tu voluntad, a caminar en ella. Bendícenos a todos los que estamos presentes, como aquellos que están ausentes, pero pendientes de escuchar tu enseñanza. Te lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Ya hace algún tiempo, mis hermanos, que estuvimos enseñando este estudio del libro de Romanos. Tuvimos la oportunidad de verlo en el instituto, también tuvimos oportunidad de verlo quizás así no completamente, en pequeños grupos, pero finalmente hemos visto este libro como un libro de gran bendición. Gran bendición para los estudiosos, para los que solamente le dan una pellizcadita así, ¿verdad? Que la leen, pues muchas veces no le sacan todo el fruto que realmente tiene el libro de Romanos. Pero quiero decirles que Martín Lutero llegó a decir del libro de Romanos que esta es la parte más importante del Nuevo Testamento. Martín Lutero reconocía de que en el libro de Romanos estaba concentrado
la pureza del Evangelio. Es decir, que alguien que conoce el libro de Romanos se da cuenta verdaderamente de lo que es el Evangelio. Juan Calvino también, él expresaba palabras como diciendo que el libro de Romanos verdaderamente es una epístola de la cual todo creyente debiera de estudiarla y de recibirla. Calvino consideraba que por cuanto que el apóstol Pablo había escrito este libro y el apóstol Pablo había sido llamado por el Señor, es decir, había recibido el evangelio directamente de Cristo, y ahora Pablo escribe de ese evangelio, que entonces Calvino decía, estamos ante la pureza de la palabra de Dios. No es la palabra de Pablo, no son las enseñanzas de Pablo, son realmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que se le daba el valor y el reconocimiento de este libro de Romanos, el cual, por supuesto, vamos apenas a estudiar unos cuantos versículos, 10 versículos precisamente. Ahora, ¿de qué estamos queriendo hablar en esta mañana? Esta mañana, mis amados, lo que queremos ver es de la benignidad de Dios, la bondad de Dios. Cuando hablamos de la benignidad y de la bondad de Dios, estamos hablando de uno de los atributos de Dios que son atributos comunicables y que están englosados dentro de lo que se conoce como atributos morales de parte de Dios. Y que en esta mañana, hermanos, que Dios pueda bendecirnos al edificarnos y comprender esa benignidad para nuestras vidas. Muchas veces Dios no nos, como dice allá en el libro de Lamentaciones, no nos ha pagado conforme a nuestras obras, ¿no es cierto? Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, el libro de Lamentaciones dice, y Jeremías dice, ya es tiempo que nosotros hubiésemos sido consumidos. Pero Dios no es así. Dios es grande en misericordia, clemente, dice la Escritura. Entonces, en esta hora, hermanos, queremos ver estos aspectos. Me recuerda, por ejemplo, la vida de una vida que es alemana, Rosi Butterfer. Esta mujer, ¿verdad?, era una vida que promovía el lesbianismo. Estaba a favor del lesbianismo, siendo ella misma lesbiana. Y atacaba a los cristianos de una manera, pero encarnecida, fuerte. Ella decía de que los cristianos tenían una mente muy pequeña, que eran vidas que eran de espíritu acusatorio y que no estaban preparados para el tiempo moderno que nos había tocado. Un día a esta persona se le ocurrió atacar, porque ella tenía una columna en una revista muy reconocida en Estados Unidos, se le ocurrió empezar a atacar a los cristianos, a ridiculizarlos, a menospreciarlos. Pero ella lo hizo con un propósito. Quería saber cuál era la respuesta de los cristianos. Quería saber cómo le iban a responder los cristianos. Y había preparado en su casa dos, dijéramos, espacios, dos cubículos allí pequeñitos, porque iba a reunir allí todos los comentarios negativos, iba a reunir al otro lado los comentarios positivos, y puso la declaración. Efectivamente, comenzó a tener respuestas por teléfono, por correo electrónico, también en los periódicos, y ella los iba recortando y todos los negativos los ponía en una caja y los positivos los ponía en la otra. Pero un día le llega una que no hallaba dónde ponerla, si ponerla en el lado negativo o ponerla en el lado positivo. Porque esta carta fue escrita por un pastor que en lugar de atacarla, le comenzó a manifestar que le comprendía, que le entendía, y que sin embargo con todo y eso le presentaba un Cristo que no la condenaba, sino que le estaba ofreciendo su amor, su ayuda, su comprensión y su perdón.
pero que también comprendía que lo que estaba haciendo no era correcto. Entonces, cuando le llega la carta, ella decía, ¿a dónde la pongo? ¿La pongo en lo malo o la pongo en la buena? Finalmente lo que decidió fue mejor llamarlo. Le llamó y entonces tuvieron una reunión el pastor y su esposa, y el día de hoy, hermano, esta mujer se congrega en esa iglesia. ¿Qué sucedió? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a la confrontación, ¿verdad? Negro contra blanco. Y, ¿verdad? Y muchas veces, hermanos, desconocemos cómo Dios desea que nosotros tratemos algunas situaciones que muchas veces quizás no son buenas, pero que con todo y eso Dios desea que la benignidad, su benignidad, sea de manifiesto. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos a alguien que es benigno. Me recuerda un caso, por ejemplo, y usted que lee la Biblia, usted lo recordará, un caso que encuentran a la mujer en el pleno acto del adulterio. Todos le condenan, todos le acusan, todos le señalan que es digna de muerte. Y de repente deciden confrontar a nuestro Señor Jesucristo. Y allí esta mujer la presentan y le dice, según la ley de Moisés, esta mujer merece ser apedreada. ¿Qué dices tú? Y entonces, hermanos, lo que nos muestra que nuestro Señor Jesucristo dijo, si alguno de los que están aquí presentes está libre de todo pecado, entonces dijo que tire la primera piedra. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Que dice la Escritura de que todos se fueron yendo, todos se fueron retirando, reconociendo en su conciencia de que ninguno de los presentes que ahí estaban estaba libre de pecado. Entonces se sintieron ellos, hermanos, que lo mejor era retirarse. Y la enseñanza más preciosa que yo encuentro es que siempre nuestro amado Señor Jesucristo se hacía acompañar de sus apóstoles y de sus discípulos. Pero el pasaje dice de que quedó solo. La mujer y él quedaron solos. La pregunta es, ¿dónde estaban los apóstoles en ese momento? También ellos fueron redargüidos. También ellos habrían reconocido que en ellos también había pecado. Entonces el Señor, al ver a la mujer, le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella respondió, ninguno, Señor. ¿Qué dicen las palabras del Señor? Le dijo, ni yo mismo tampoco te condeno. Vete, pero no le dijo, vete y sigue haciendo lo que estás haciendo. No, le dijo, vete, pero no lo sigas haciendo. Vete, pero no sigas pecando. Entonces, ¿qué vemos ahí, hermanos? La benignidad de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos señala que el Dios en quien hemos creído es un Dios benigno, hermanos. Es un Dios benigno. Toda la Escritura exalta la creación. Las criaturas reconocen que Dios, el Dios que nos creó, es un Dios bueno. Salmo 145, versículo 17. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Misericordioso. Nahum capítulo 1 versículo 7 nos dice, hermanos, yo he tomado una cuanta de una serie de cantidad de versículos que nos muestra que nuestro Padre es benigno. Por supuesto, esta benignidad muchas veces la cuestionamos. La cuestionamos porque muchas veces no nos va tan bien como nosotros esperamos que nos debiera de ir. Nos pasan cosas que diríamos, ¿y dónde está Dios? Que si Dios es bueno y Dios está conmigo, no debería de permitir que me pasaran estas cosas. Y cuestionamos la benignidad de Dios. Sin embargo, hermanos, Dios siempre sigue siendo bueno. Porque dice la Escritura que los que amamos a Dios, los que amamos al Señor, aunque no nos parezcan algunas cosas, pero dice que los que amamos a Dios, todas las cosas
nos ayudan para bien. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Nahum nos dice en el capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, es fortaleza en el día de la angustia y conoce, dice, a los que en Él confían. Probablemente tú en este momento estés pasando algunas situaciones difíciles. Sin embargo, si tú eres una vida que amas a Dios, conoces a Dios, te estás acercando a Dios, has de ver poco a poco la bondad de nuestro Señor. No voy a negar de que quizás en este momento el torbellino el Señor no te lo quita. No voy a negar que quizás tu problema financiero, tu problema económico, quizás el Señor todavía no te lo regulariza. Pero sí puedo decir con toda seguridad que desde el momento en que tú invocas el nombre del Señor con toda sinceridad, desde el momento en que tu corazón se humilla delante del Señor, a partir de ese momento tú recibes la fortaleza de tu Señor, esperando a que el Señor tome la final resolución. Amén. Así que, mi amado hermano, la Biblia nos habla de la benignidad de Dios y lo que hace es comunicarla. Por ejemplo, Él se la comunica a su creación. En el Salmo 104, versículo 5, dice que Él fundó la tierra sobre sus cimientos. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 10 dice, tú eres el que envías las fuentes por los arroyos. Ese mismo capítulo, pero ahora en el versículo 13, Él riega los montes desde sus aposentos. En otras palabras, Dios en su benignidad sustenta la tierra. Hay algunos teólogos que consideran de que Dios es un Dios lejano, por el hecho de que Dios sí permitió, ¿verdad?, a través de su palabra crear lo que Él ha creado, la tierra, los cielos, el mar. Pero algunos dicen que Dios ha dejado a la humanidad a su deriva, a que realmente, hermanos, la humanidad comprenda que según lo que siembra, eso habrá de cosechar. Y entonces lo ha dejado al garete, lo ha dejado libre, sin que Él interfiera. Es decir, Dios no va a interferir en las decisiones de los hombres. Esa es una postura teológica, pero que nosotros consideramos que es errada porque va contra las Escrituras, ya que dice que Dios sigue teniendo cuidado de nosotros, que Dios sigue teniendo cuidado de la tierra, que a pesar de que somos pecadores y muchas veces echamos a perder a la tierra, hermanos, contaminándola, poniéndole basura, hermanos, con productos químicos. Hermanos, con todo y eso, Dios sigue siendo bueno en cuidando de su tierra. Vuestro Padre Celestial, hablando de las aves, dice, tiene cuidado de ellas, las viste, las cuida. Entonces Dios no es un Dios que nos ha abandonado. Dios no te ha abandonado. No importa que tú no lo veas, no importa que tú no lo toques, no importa que tú no lo sientas, pero Dios está allí. Él es un Dios presente. Aleluya. Él nos comunica. Él es un Dios que comunica su benignidad cuando nos guía, cuando muchas veces no hayamos qué decisión tomar. Tú te humillas delante de Él y el Señor te muestra su plan y su propósito. Hermanos amados, quiero decirles que una de la mayor comunicación de la benignidad de Dios, Él manifiesta su bondad, su benignidad, pero yo quiero decirles esto, no quiero seguir escarbando porque hay mucho que decir, pero la mayor muestra de la benignidad de Dios es cuando Él envió a su Hijo Jesucristo. ¿Quieren ustedes saber dónde se centraliza la esencia de la bondad? ¿Dónde se centraliza, hermanos, lo que es la benignidad de Dios? Es cuando Él ofrece lo que más ama. Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú más amas en la vida? ¿Qué es lo que tú más amas? Pues eso que tú más amas, te diría, ¿lo pudieras tú ofrecer? ¿Lo pudieras tú
dar. Hace poco, y lamento mucho no tomar el nombre, pero ustedes lo pueden investigar. En Estados Unidos había un hombre multimillonario. Toda su vida, su mentalidad era acumular riquezas. Era su deseo, acumularlas, y entonces desde muy joven se mentalizó. Y una de las maneras que sobresalía era su tacañez. O sea, era súper tacaño. Esa vida, hermanos, no le pagaba casi nada a los empleados y los presionaba y les sacaba, ¿qué le puedo decir? Y él acumulando más riquezas, más riquezas. Tuvo problemas con sus hijos, porque a sus hijos casi no les daba nada, y entonces los sacrificaba y les decía de que sus hijos tenían que aprender a tener dinero así como él lo estaba haciendo. Un día le secuestraron a un nieto. Y en ese secuestro le comenzaron los maleantes, los que hicieron esta fechoría, le pedían $6 millones. Y entonces, hermano, por más que le escribías, por más que lo amenazaban, él decía que no iba a dar ese dinero. Los familiares, los hijos, todos encima de él, pero papá, lo van a matar. Y él decía, el culpable es él por haberse dejado. El culpable es por haberse descuidado. Y entonces, hermano, le cortaron un miembro a esta persona y se la mandaron a él. ¿Y saben qué? Aún así, él no estaba dispuesto a dar los 6 millones que estaban pidiendo. Era una vida terrible. ¿Cuántos han visto esa caricatura de Los Simpson? Los Simpson. Hay un viejito por ahí que aparece dentro de la caricatura, que es un hombre adinerado y todo eso. Basado en ese hombre hicieron esa caricatura. O sea, basado en esa persona que era súper de avaricia. Finalmente, hermanos, no se sabe si dieron los 6 millones, pero lo que sí se sabe es que dieron al joven, ¿verdad? Lo rescataron finalmente. Pero esta vida, una de las cosas que sobresalía era por ser una vida que quería acumular riquezas y no quería dar lo que tanto quería. Pero yo le tengo una noticia. Nuestro amado Padre, en su benignidad, dio a su Hijo y lo dio para rescate tuyo y rescate mío. Juan decía de esto, de la entrega de nuestro Señor, 1 de Juan, capítulo 4. Miren qué hermosa la declaración. Es decir, hermanos, esta es la máxima. Tú quieres decir, ¿dónde está la máxima expresión de bondad, de misericordia, de benignidad? Se encuentra en la persona amada de nuestro Señor Jesucristo. Decía aquí en 1 de Juan, capítulo 4 y versículo 9, hablando de la benignidad de Dios. En esto se mostró el amor de Dios, es decir, la bondad de Dios, porque esta benignidad y bondad es sinónimo de su amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto, decía Juan, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, amados hermanos, que tú y yo no merecíamos el amor del Señor, por cuanto que en nosotros ha habido maldad, rebelión. Somos vidas que no hemos apreciado ni amado a Dios. Hay vidas que dicen que aman a Dios y ni siquiera leen su palabra, hermanos. ¿Cómo es posible que tú puedas decir que amas a Dios cuando ni siquiera te has tomado tiempo durante la semana para estar delante de la palabra de Dios y mucho menos buscando a Dios en tiempo de oración?
Con todo y eso Dios no se desquita con nosotros. Con todo y eso Dios no nos paga de la misma manera, sino que nos da su amor. Esta benignidad, hermanos, diríamos que está muy clara cuando Él dice que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas pueda tener la vida eterna. Pero yo quiero ver la benignidad de Dios de una manera práctica, verla con tu vida en esta hora. Por ejemplo, ¿cómo es que se logra ver la benignidad de Dios? Este atributo precioso de Dios. Bueno, primeramente yo quiero decirles que está basado en su misericordia. Ahí es donde se muestra la benignidad de Dios. En su misericordia. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a que si alguien me ama, bueno, yo también lo amo. De que si alguien me expresa, ¿verdad?, su comprensión, bueno, yo también lo voy a comprender. De tal manera, hermanos, que si alguien me paga mal, ¿cómo voy a hacerlo yo? Igual, ¿verdad? Estaba viendo yo un partido de básquetbol y están jugando básquetbol y de repente uno de ellos agarra la pelota y hace como que quiere evadir a su contrincante, pero lo que quiere es darle un sucodazo y lo logra. Entonces, en lo que mueve la pelota, golpea. ¿Cómo cree usted que responde el otro? ¿Ah? Entonces, y lo están enfocando, Cuando menos siente, hermano, el otro hace algo parecido también. Como suelta la mano por aquí y suelta la mano por allá. Y con una manada, le pega la manada en la parte de la cabeza. El que le había dado el codazo. Hermano, eso es lo que nosotros somos. Vengativos, rencorosos. Si tú me haces mal, yo me la desquito con una cuarta más. Andamos buscando la revancha. Pero la benignidad de Dios, la bondad de Dios, piensa cómo tú te conduces con el Señor. Piensa si tú eres una vida que realmente eres fiel con Dios. Y muchas veces, lamentablemente, vamos a descubrir que no somos tan fieles con el Señor. Y sin embargo, Dios nos sigue teniendo paciencia. En eso también se muestra su benignidad. Primeramente, hermanos, es una benignidad misericordiosa. El apóstol Pablo llegó a reconocer esta benignidad de Dios cuando dijo aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 1 y versículo 3, Pablo, reconociendo esa misericordia de Dios, decía: bendito que sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice: Padre de misericordias y de toda, ¿qué dice? Consolación. Dios, veíamos la vez pasada ante el fallecimiento de nuestra querida hermana Patti, vimos nosotros cómo es que Dios en su benignidad nos consuela, ¿verdad? Nos consuela dándonos aliento, nos consuela dándonos esperanza, nos consuela, hermanos, mostrándonos que aquellos que hemos amado a Dios seremos galardoneados en el día donde el Señor habrá de dar los galardones a los que le amaron y le sirvieron. Todo esto es parte de su misericordia, de su benignidad. El salmista también decía sobre esto mismo: mas tú, Señor Dios misericordioso, Salmo 86, versículo 15, mas tú, Señor Dios misericordioso, clemente, y vea lo que dice: lento para la ira, pero grande en misericordia y verdad. Es decir, que esta bondad y esta misericordia del Señor son manifestadas, hermano, como resultado de que muchas veces nosotros merecemos, aunque tal vez no seamos castigados, pero lo menos que merecemos es que Dios no nos atendiera. No sé si me comprende. Vaya, está bien que Dios no me castigue porque yo no he sido una vida recta, no he andado con un corazón íntegro.
he andado en mis maldades, maldades que solo Él conoce. Porque hay veces que nosotros, hermanos, podemos cometer alguna falta y Dios en su bondad hay veces que las descubre públicamente. ¿Por qué lo hace? Por amor. Cuando Él las descubre públicamente, hermanos, nos trae, ¿qué? Vergüenza, ¿no es cierto? No queremos, yo por ejemplo le hablaba a mi esposa como yo tuve un jefe hace años, cuando yo trabajé en una empresa financiera y también una empresa de aerolínea. Esta persona era una persona muy adinerada, millonario, pero se metió a la política y estando en la política, hermanos, él participó en un desvío de fondos que habían mandado de Taiwán y que lo habían enviado con el propósito de favorecer a la gente pobre y necesitada. Y juntamente con otros políticos de otros partidos, ¿verdad? El presidente que estaba en esa actualidad era, ¿cómo se llama? Del partido, ¿verdad? Que pertenecían a estas personas. Y en cuenta estaba esta persona que antiguamente había sido mi jefe. Y yo lo conozco a él, hermano. Era una persona así, derecha, bueno. Pero al meterse en la política, parece que muchos que son buenos, hermano, en la política, como que uno decía, vea, miren, mis manos están limpias. Hoy yo le pregunto, ¿podría continuar levantando las manos de esa forma? Porque la política parece ser que tiende a... Bueno, no hace falta el comentario, ¿verdad, hermanos? Pero lo que le quiero decir, que esta persona fue descubierta. Fue descubierta que participó con 4 personas más, incluida el presidente de ese entonces, que habían desviado los fondos. Y esta persona, hermanos, que gozaba de un reconocimiento, una persona íntegra, hermanos, vino sobre él ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque él tenía una personalidad ante el público como íntegra. Y ahora al verse descubierto, hermano, murió de cáncer. Inmediatamente apareció el cáncer y murió. Y que llegó al país, me dice mi tía, hijo, ¿te acuerdas? Sí, Leo, don fulano de tal. Hijo, te tengo la noticia que murió. ¿Y de qué murió? De cáncer. Pero ¿y qué pasó si yo se vi? Me dice, no soportó el ataque de ansiedad sobre su vida y creen que sobre eso vino. Entonces, hermano, muchas veces nosotros hemos cometido faltas y errores y Dios es misericordioso. Dios primeramente nos descubre en la conciencia, diciéndonos lo que tú estás haciendo no está correcto. Y en su bondad y misericordia todavía Él se mantiene. No sé si me está comprendiendo la benignidad de Dios, porque Pablo está diciendo que la benignidad de Dios te está guiando al arrepentimiento. ¿Está comprendiendo, hermanos? Es decir, la bondad de Dios te dice, mira, hijo, lo que tú estás haciendo es cierto, nadie lo sabe, nadie se da cuenta, solo tú y yo lo sabemos. Pero yo te estoy hablando a tu conciencia, estoy hablándote por medio del Espíritu Santo, para que tú te vuelvas, para que tú te arrepientas, para que tú corrijas. Mi benignidad te está guiando al arrepentimiento, vuélvete. Entonces, amados hermanos, una de ellas es que dice, yo tengo misericordia, no te quiero destruir. No quiero realmente que tu vida se vea afectada. Por lo tanto, te estoy prolongando mi misericordia. Salmo 103, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Probablemente tú en este momento puedas pensar, ¿qué faltas he estado cometiendo yo delante de Dios? Y esta mañana Dios permite, tanto a ti que estás viendo a través de este video, a través de estos medios, Dios te está haciendo llegar este mensaje diciéndote, mira, yo sé lo que tú estás haciendo, pero el mensaje para ti en esta hora es, mira, yo estoy prolongando para contigo mi misericordia, pero arrepiéntete.
vuélvete. No es que yo me estoy haciendo del ojo de hormiga y que yo estoy pasando por alto lo que tú estás haciendo. Dice la Escritura, misericordioso y clemente es Jehová. Y luego dice, ¿qué, hermanos? Lento para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que hace Dios. Por eso es que Pablo le estaba diciendo a los judíos de los romanos, ustedes están acusando a otros de su pecado cuando ustedes están haciendo lo mismo. Y dice, y ustedes no han logrado arrepentirse, dice, por la gran dureza de corazón, porque eso es lo otro, hermano. Hay veces que el pecado se ha estado repitiendo tanto continuamente que el corazón se endurece. Y lo que antes respondía ante una pequeña ministrada sencilla de la palabra de Dios, ahora tenemos que hablarle en griego, en hebreo y en arameo, hermano, para ver si así tal vez logra comprender y que esa dureza de corazón se ablande. Pero hay veces con palabras de amor, de cariño sencillas, sin tener que venir un predicador del cielo, Dios enviando un mensaje sencillo: arrepiéntete, conviértete, deja de andar en esos caminos, te voy a descubrir, voy a levantar tus faldas, te va a dar vergüenza, pero hoy por hoy te estoy mandando un mensaje de misericordia, de benignidad, para que te vuelvas en arrepentimiento. Qué lindo es Dios, hermanos. Hermoso es nuestro Padre. Así que Él nos muestra su benignidad aunado a su misericordia. Pedro nos habla, por ejemplo, cómo es que Él quiere guiarnos para que nosotros realmente nos volvamos a su camino. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Es decir, que Dios muestra su benignidad, su misericordia todos los días. Todos los días, todos los días Dios muestra su misericordia. Pero otra de las maneras de cómo mostrar su benignidad, aparte de la misericordia, mis hermanos, es algo que a usted y a mí nos hace falta. Es la paciencia. Paciencia. Pero Dios la tiene en abundancia. Dios es abundante en misericordia, pero también Dios es abundante en macrotumia. La palabra griega de macrotumia significa paciente. Eso significa, describe, hermanos, que Dios no es tarda su venganza, tarda su ira. Veamos esta paciencia del Señor como resultado de la naturaleza benigna de Dios. Por ejemplo, acabamos de leer Pedro, pero yo quiero llevarles a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 20. Muchas veces, amados hermanos, Dios nos llama a su santidad. Voy a explicarle. Hay veces que no entendemos nosotros por qué es que nos llama a que seamos buenos. No comprendemos por qué es que Dios nos invita a que nos portemos bien. ¿Cierto, hermanos? No comprendemos, dice, bueno, ya, ahora que soy cristiano, Dios quiere que sea bueno, que no tome, que no fume, que no toque, que no haga. Ay, entonces la gente dice, pero qué aburrido es ser cristiano usted. Qué aburrido, porque todo es no aquí, no allá, y no aquí, no toques, no te pongas, no manejes, y todo es prohibición, todo es prohibición. Y entonces por eso es que muchas veces nadie quiere ser cristiano, porque estamos caminando en un mundo donde nadie nos detiene de hacer nuestras maldades, y nos vamos a meter a un club donde nos van a empezar a prohibir un montón de cosas. Y uno dice, pues mejor no. Una preguntita.
¿Cuántos de los que estamos aquí, no sé, no todos tenemos hijos, pero cuántos de los que estamos aquí, hermanos, teniendo hijos, no quisiéramos que por lo menos uno de nuestros hijos se pareciera a nosotros? A ver, déjeme decirle algo. Fui a El Salvador en estos días y estábamos mis familiares viendo fotografías de las nuestras, recordándonos de algunas cosas ahí en El Salvador. Y de repente ven a mi hija, a Martita Elizabeth, ¿verdad? Con su mamá, conmigo y Joel. Y todos decían, bueno, dice, Joel se parece muchísimo a su mamá. Pero ¿y Martita a quién se parece? Y yo estaba ahí enfrente, ¿verdad? Pues a mí, les digo yo. Pues ustedes no la han visto bien, pero si la miran bien, se van a dar cuenta que tiene rasgos que se parecen a mí. Y me dice una por molestarme, pues yo no miro mucho, me dice. Mis amados hermanos, ¿por qué es que Dios nos evita que practiquemos cosas de maldad, cosas pecaminosas? Porque esas cosas no están en Él. Y nosotros somos sus hijos. No sé si comprende eso. Tú dices ser hijo de Dios, hija de Dios, y a eso le dices amén. Gloria a Dios. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto te pareces a Él? Porque la meta de ser cristiano no es llenar las sillas de una iglesia. No es coleccionar sermones a tipo buffet. La idea es que cada día mi vida, al ser ministrada por Dios, al escuchar su enseñanza, su bendita palabra, mi mente vaya abandonando viejas costumbres que no reflejan a Dios. Mi manera de ser realmente manifieste el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo. Amados hermanos, la meta es que mi vida, tu vida, refleje cada vez más el carácter de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es la meta de ser cristiano. Señor, ayúdame a ser como tú eres. Ayúdame a reflejar al Padre como tú reflejabas al Padre, en su bondad, en su benignidad, en su misericordia, en su perdón, en su ayuda. Señor, todas aquellas cualidades que están en ti, Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que el pecado es un estorbo. ¿No es cierto? El pecado es como que yo cometiera una barbaridad ahorita. Le voy a contar lo que sucedió una vez con un pastor. Y a partir de mí, yo le he pedido perdón al Señor, pero se me cayó del pedestal donde yo lo tenía. Algo que no debemos de hacer. A quien tenemos que tener en el pedestal es a nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, hermano, todos somos débiles. Pero le quiero decir cómo es que en un momento dado alguien puede perder esa gracia. Hay un pastor, que no voy a decir su nombre, porque si lo digo al rato me pone una demanda. Pero este pastor, naturalizado norteamericano, es latino, argentino, pero está naturalizado. Iba a dar una conferencia y de repente le comienza a llamar la atención a los del sonido. Y oye, esto es una barbaridad, esto no sirve, esto. Y entonces, hermano, y yo oyéndolo. Y viéndolo cómo se dirigía a los del sonido. Hermano, quiero decirles que inmediatamente se me cayó y ya no recibí la enseñanza. Porque decía, no refleja la conducta. ¿Cómo se dirigió tan de manera dominante, de la manera imponente sobre los hermanos músicos? Que yo dije, bueno, no creo que así sea mi Señor. No creo que le haya dicho, Pedro, eso, ¿qué? No creo que el Señor, Juan, ¿qué te pasa, Juan? No sé, me da la impresión de que mi Señor no era así, hermanos. Pero digo, algunas veces todos nosotros nos equivocamos. Y hay veces que el pecado, usted dice, ¿y por qué el pecado aparece en mi vida? ¿Sabe por qué aparece también? Para que seamos humildes.
El pecado nos humilla, el pecado nos avergüenza, el pecado hace que digamos, Señor, perdónanos porque no somos lo que debiéramos de ser. Pero entonces nos mantiene, no para alejarnos, sino para seguir. Mis amados hermanos, yo quiero decirles que Dios ha puesto su mayor benignidad en nuestros corazones. Pero la pregunta es, ¿para qué se nos revela un Dios que es benigno? ¿Solamente para saber de que Dios es benigno? ¿Solamente para experimentar que Dios no me ha consumido a pesar de que yo he sido rebelde, a pesar de que yo no le doy a Dios lo que Él se merece? ¿Será para eso solamente que las Escrituras nos hablan de su benignidad? Quiero dirigirme a usted. Porque esta benignidad que se manifiesta de Dios en Cristo y Cristo en nosotros, en que no nos paga conforme a nuestras obras, se traduce también, hermanos, en que Dios, al habernos dado a su Hijo Jesucristo y al habernos dado de su Espíritu Santo y al haber puesto esta naturaleza en nosotros, Dios nos está dando la capacidad, Dios nos está dando en su bondad para que tú también seas una vida benigna. Benigna. La benignidad forma parte de los frutos del Espíritu Santo. Si tú vas conmigo al libro de Gálatas, en el libro de Gálatas, capítulo 5, si fueran tan amables, vemos nosotros cómo la benignidad, esa benignidad de Dios que también ha sido puesta, o más bien diríamos es la misma en Cristo. Cristo, al venir a morar en tu vida, mi hermano, ha puesto también los frutos del Espíritu. Dice la Escritura, versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué dice? Es amor, es gozo, es paz, es paciencia. Pero observe, ¿qué más? Dice que ese fruto es un fruto de benignidad. Entonces, amado hermano, si tú reconoces que Cristo ha venido a tu vida, si tú reconoces que realmente Dios ha venido a tu vida, evidentemente que el espíritu de benignidad está allí. Ahora no sé en qué etapa está. Alguno dice, hermano, está de manera virtual todavía. Está por ahí, no lo veo. Por eso es que el apóstol Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. Porque está allí. Cristo está en ti, hermanos. Y si Cristo está en ti, evidentemente que esa benignidad está en ti. Que hay veces tu orgullo, tu pecado, tu egoísmo lo opaca. Que entonces hay necesidad de que tú en esta hora oigas esta palabra que te dice el Señor. Por lo tanto, despójate de todo orgullo, de todo egoísmo y deja que salga la benignidad. Deja que salga Cristo en tu vida. Deja que Cristo se manifieste para con el que necesita misericordia, para aquella persona que te ha ofendido y que necesita que tú la perdones y que tú no te desquites. Porque hay personas que pueden decir, ay hermano, fíjese que yo le pido perdón, pero a mí me cuesta perdonar a usted. Yo no puedo perdonar. Entonces lo que tú me estás diciendo es que tú no tienes a Cristo en tu vida. Mire, hermano, fíjese que esa cuestión de dar, no, mire, de recibir, bienvenido, ¿verdad? Yo, la verdad que todos estamos, ¿verdad? Puedo abrir otros lugares hasta para seguir recibiendo. Pero eso de dar, hermano, es que mire,
las cosas cuestan usted. Pero si Cristo está en ti, aleluya, lo vas a hacer con todo amor y vas a decir: Padre, yo te alabo. Aquí están mis manos para servirte. Aquí está mi tiempo, Señor. Quiero dedicarlo para darte gloria. Señor, quizás, Señor, hay algo que se necesita en la iglesia. O algo, Señor, aquí con mis vecinos. Ya descubrí a alguien que está necesitado, necesitada. Qué tiempos más lindos los de antes, hermano. Que cuando alguien preparaba una sopita de pollo, la compartía con su vecino, con su vecina. Eso ya no existe. Eso pareciera chiste hoy en día, hermano. ¿Cómo? De veras se daban la sopita. Se hacía. Si te daban un pan, hermano, un cake, va y lo compartías con tu vecino. Esas son muestras de tu benignidad, que sin pedírtelo, te lo dan. Entonces, mis amados hermanos, vea cómo el apóstol Pablo nos dice que esta benignidad nos lleva, número uno, para arrepentirnos. Esa falta que tú tienes escondida, que nadie lo sabe, pero que Dios te sigue hablando. Mira que algunas veces Dios hasta te sigue usando, pero Él no está haciendo disimulado tu pecado, tu debilidad y tu falta. Él viene a través del Espíritu Santo y te habla a tu conciencia. Él viene a través de tu palabra y cuando menos te lo esperabas, la predicación o la enseñanza que tú necesitabas era justamente esa para provocarte al arrepentimiento. Debes de ver la bondad de Dios sobre tu vida. Pablo decía: no menosprecies, porque ¿sabes qué? Tú y yo podemos menospreciar la bondad de Dios. Podemos menospreciar la benignidad de Dios. Es decir, que un día Dios me habla, me redarguye y yo me hago el disimulado. Eso sería menospreciar la benignidad de Dios. Que yo escucho la amonestación y no tengo en la más mínima actitud de mi corazón de querer corregir aquello que el Señor me está exhortando. Eso se llama menospreciar la benignidad de Dios. Que el Señor, errores que he cometido, muchas veces el Señor no te los ha publicado, no te los ha demostrado, pero nosotros no lo apreciamos, lo menospreciamos. Eso se llama menospreciar la benignidad de Dios. Pablo dice aquí en Romanos capítulo 2 y versículo 4, pasaje del cual partimos: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o menospreciáis su paciencia, o menospreciáis su longanimidad, ignorando, fíjese, que su benignidad te está guiando al arrepentimiento. Muchas veces, hermano, hasta nos podemos sentir tristes. Gloria a Dios cuando tú te sientes triste, cuando Dios te amonesta. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque te lamentas haber caído en ese pecado, en esa falta, en ese error, el no haber sido diligente cuando se necesitaba diligencia. Y te da tristeza por no ser lo que tú deberías de ser en Cristo. Alaba al Señor, glorifica al Señor, porque esta tristeza es una tristeza que te lleva al arrepentimiento. Aleluya. Porque la tristeza, aquella tristeza que según Dios, decía Pablo, produce en ti arrepentimiento para salvación. Ahora, hermanos, Pablo está hablando, llamando tu vida a que tu vida manifieste al Señor. Vea lo que dice aquí, por favor, cuando Pablo habla aquí en el libro de Efesios. Ya estoy terminando, hermanos. Capítulo 4, versículo 31. Pablo, reconociendo que la vida de Cristo está en ti y en mí, exhorta. Quizás esta semana que viene, tu vida va a ser desafiada a mostrar la benignidad de Dios en ti. Con tus compañeros de trabajo.
quizás con el vecino o la vecina, o quizás con alguien que tú ni siquiera conoces. Pero esta semana Dios quizás te va a dar la oportunidad de manifestar que verdaderamente la benignidad de Dios está en tu vida. Aleluya. Que Cristo realmente ha venido a tu vida. Quizás alguien va a cometer una falta y tú, en lugar de ensañarte, vas a manifestar la benignidad de Dios. Quizás alguien se equivocó, pero Dios te dará la oportunidad de que manifiestes la benignidad de Dios. Quítese, dice Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítese, quítese. Versículo 32. Antes, sed como Cristo. Antes, sed como el Señor. Antes, manifiesta el fruto del Espíritu. Antes, sed benignos unos con otros. ¿Cómo, hermano? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también ha manifestado su benignidad para contigo, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítese de vosotros. Entonces, Pablo está diciendo, mira, la benignidad de Dios está en ti. ¿Por qué? Porque has conocido al Señor. No puedes decir que la benignidad no está en ti. Lo único que quita aquello que no permite que la benignidad se manifieste. Eso mismo dijo Pedro. Y les prometo que es el último pasaje que veo. Primera de Pedro. Pedro está de acuerdo con Pablo. Pablo está de acuerdo con Juan. Y todos ellos están de acuerdo con Cristo, hermanos. Aleluya. Pedro dice, capítulo 2, versículo 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero vean, aquí está la base de la benignidad. Si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Si tú has gustado la benignidad de Dios, vas a empezar a desechar las cosas malas, las cosas que oscurecen, las cosas que opacan la vida de Cristo en ti. Vas a empezar a desechar. ¿Para qué? Para que se manifieste la benignidad de Dios en tu vida. Amados hermanos, que Dios así lo haga en ti, que Dios así lo haga en mi vida. Quiero invitarles, si nos ponemos de pie y entonamos un canto que dice la Escritura, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia.